La página de Facebook de BDS México tenía hace 2 años 15 personas y ahora tiene 250. ¿Es un crecimiento significativo? No. Realmente es algo muy pequeño. En México, pero es muy grande en España, en Chile empieza a ser grande en Argentina y es muy grande en Estados Unidos. O sea, no es un fenómeno menor. ¿Quién escuchó alguna vez el término aquí BDS? ¿Qué saben que es BDS? ¿Qué es BDS? Un movimiento para promover la desinversión en Israel o en los por lo menos en empresas que estén ubicadas en los territorios del margen occidental. Bárbaro. Para los más viejos es un poco una copia de lo que hicieron con Sudáfrica hace 25 años. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos 2 argumentos. Uno, hay que obligar a Israel a retirarse de Judea y Samaria. Y si no lo hace, lo vamos a sancionar. Toda la comunidad internacional. Otra es, tenemos que sancionar a Israel como hicimos con Sudáfrica en el pasado y de esa forma obligar a Israel a retirarse de los territorios de Judea y Samaria. Resumen. Lo que les quiero explicar justamente es que aunque no nos toque, no es eso. No es eso. Y los dos dijeron cosas que son totalmente correctas, pero es más profundo. Eso es lo que quiero explicar. Pero para poder explicarlo, vamos a empezar con lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que aquella persona que quiere atacar a Israel suele utilizar 6 técnicas, no una. La más evidente y la más simple es ataco a Israel a través de la fuerza física. Significa, intento matar judíos o matar al Estado de Israel. En la historia de Israel hemos tenido intentos así, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra del 48 fue un intento de terminar con el Estado de Israel. La guerra del 67 fue otro intento. Y el último intento fue la guerra del 73. Fueron los últimos intentos que un país intentó, o varios países, matarnos. ¿Verdad o no? Lo que sucede es que después de la guerra del 73, la superioridad militar israelí es tan grande, desde el punto de vista de armas convencionales e incluso no convencionales, que ningún país con cara y ojos va a enfrentarse a Israel cuerpo a cuerpo. Si mañana Siria ataca a Israel, ¿qué le pasaría a Siria? ¿Y qué pasaría con Irán? La superioridad cuerpo a cuerpo es tan grande que ningún país se atreve. Entonces la pregunta es, debido a que la superioridad es tan evidente, países buscan otras alternativas físicas. Y las 2 alternativas físicas son, primera, si yo no puedo enfrentar a Israel, le pago, entreno y armo a un grupo terrorista que él haga mi trabajo sin que yo pague el precio. Eso se llama la guerra asimétrica. Significa, Irán, en vez de él enfrentarse a Israel directamente, ayuda a Hezbollah. Qatar, en vez de enfrentarse a Israel, ayuda a Hamas. Y de esta forma tenemos que una de las consecuencias de nuestra superioridad formal es justamente el surgimiento de la guerra asimétrica. Y el segundo punto es que si tú tienes muchas mejores armas, si tienes muchos mejores aviones, el otro lado puede igualarte sin igualarte. Significa, si yo me quiero pelear con Oscar, mi amigo que está ahí de Al-Sadashemi, que lo ven que es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más bonito que yo tengo que buscar algo que por más que no le pueda ganar a él, pueda más o menos enfrentarlo. Y esto, en otras palabras, es, si él tiene mejores armas, yo puedo conseguir una bomba nuclear y enfrentarlo a él de igual a igual, por más que técnicamente no lo podría enfrentar armas contra armas. ¿Me entienden que la bomba nuclear te puede dar una igualdad? Y es por eso que los países del Medio Oriente buscan bombas nucleares, para poder igualar no solamente a Israel, sino a otros también. Entonces la guerra física, de alguna manera, opción militar, continúa, pero diferente. Es más que nada guerra contra grupos terroristas, y es por eso no tenemos guerras reales. Tenemos operaciones a gran escala. Operación contra Hamas, operación contra Hezbollah, otra vez contra Hamas, otra vez contra Hamas, y probablemente dentro de unos meses, según cómo siga la guerra en Siria, vamos a tener otro enfrentamiento con Hezbollah. ¿Y eso por qué? Porque Hezbollah tiene 100.000 cohetes y tiene 3.000 túneles. Significa que no es algo nuevo. Tarde o temprano, lamentablemente, si sigue la situación como está, todo el tiempo que Hezbollah esté metido en Siria, nos van a dejar en paz. Pero para los israelíes es evidente que tarde o temprano vamos a tener que volver a enfrentar a Hezbollah. ¿Está bien? ¿La opción militar? Muy bien. Otra persona que quiere atacar a Israel lo hace a través de lo que yo llamo la opción legal. Vamos a hacer
que todo el mundo hable de Israel y llevar a juicio a Israel en todo foro internacional que haya. Significa, Israel es condenada por la Asamblea General de la ONU. ¿Qué le respondes a alguien que te dice Israel es un Estado que viola la ley internacional? De forma automática, ¿qué ley? Porque la Asamblea General de la ONU puede dictaminar cualquier cosa y no tiene ningún tipo de fuerza legal. Son declaraciones. También el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es llevar a juicio la ley internacional y sacarle legitimidad a Israel. ¿Se entendió lo que es la opción legal? La tercera opción, la mediática. Intentemos a través de los medios de comunicación que Israel siempre sea vista mal. Es otra forma de ayudar a delegitimizar a Israel. Luego tenemos la opción dialéctica, que es muy importante. En la tabla de razas nazis, ¿en qué lugar están los judíos? ¿Perdón? Nosotros no éramos una raza, éramos una subraza. Están todas razas y abajo de la línea estaban los judíos. Cuando lograron los nazis convencer a buena parte de Europa que los judíos no éramos seres humanos, sino que éramos una raza inferior, éramos una subraza, el próximo paso ¿cuál es? Aniquilarlo, porque si tú te convences que somos un virus, ¿qué se hace con un virus? Se lo mata. Eso se logra con la palabra. Y lo que nosotros vemos es que cuando se habla de Israel se intenta decir que Israel es un país apartheid y que Israel es un estado nazi. Porque si logramos convencer a todos que Israel es un estado nazi, ¿qué se hace con los nazis? ¿Se negocia con ellos? Por lo tanto es muy importante el uso de la palabra. Y la técnica de utilizar todo el tiempo terminología denigrante en contra del país de los judíos, entonces es una forma de quitarle legitimidad. La última opción se llama la cleptohistoria, que significa intentar robarle la historia de los judíos. Por ejemplo, decir, como ocurre, que Jesús era palestino. El otro día estoy en una universidad en Madrid, voy saliendo de la clase y alguien me grita, pero Jesús era palestino. Y no tuve tiempo de responderle nada, le dije, avísale al Papa porque él no sabe, ¿eh? Y a lo primero que sé, porque realmente es un intento de robarle la historia a los judíos. Ejemplos, los filisteos son los palestinos de hoy. O las mezquitas fueron construidas por el patriarca Abraham. Más aún, la construyó Adán, el primer hombre. Totales cosas descabelladas. Un intento de robarle la historia a los judíos, porque si logramos robarle la historia a los judíos, ¿qué pasa? Tenemos derecho anterior. La última onda, la última moda es para sacar la legitimidad de Israel, es lo que nosotros llamamos el BDS, o que ellos se llaman el BDS. Es una de las 6 tácticas. Nosotros realmente somos muy buenos como Estado en la primera opción. Sabemos defendernos bien. Y en algunas de estas somos un desastre. Por ejemplo, la guerra dialéctica, no somos muy buenos. La guerra mediática, nos dan palos todo el día en los medios de comunicación. ¿Es verdad o no? Por tanto, evidentemente tendríamos que ser mejores en un montón de esos lugares. Y a pesar de todo lo que les dije ahora, que parece que es todo negro, quiero terminar con el final. Nunca en la historia del pueblo judío estuvimos mejor. Nunca fuimos una potencia militar. Nunca fuimos una potencia económica. Y hoy sí. Nunca fuimos un Estado que se ubica en el lugar número 2 en el mundo como el Estado más culto. La gran mayoría del pueblo judío está en Israel o está alrededor de Israel. No estamos tan mal. Lo que pasa es que somos un pueblo de flageladores, o sea, nos gusta, estamos sufriendo, tranqui. Nunca hemos estado mejor. O sea que tranquilos y bajar la angustia. De todas formas, esto ocurre. ¿Está bien? Voy a hablar de un tema que es la angustia israelí última y que otra vez les digo, acá no les toca. Y espero que no les toque. Y es lo siguiente. ¿Qué es el BDS? La gente en el mundo piensa que BDS es presionar a Israel para que Israel cree un Estado palestino. Es el resumen. Si nosotros tratamos a Israel, como dices bien, como un Estado aparte, o si nosotros presionamos a Israel no comprando productos israelíes, vamos de alguna manera a aislar a Israel o bien a matarla de hambre. Si no compramos nada israelí, la matamos de hambre y la presionamos.
Y si la aislamos y nadie va a actuar a Israel, si eres artista, y nadie compra y tiene relación con Israel, entonces la aislamos. Y si la aislamos, lo obligamos a hacer algo que no quiere. Eso es lo que la gente piensa. ¿Verdad o no? Los que escucharon el BDS. Eso fue lo que pasó. Mucha gente en las universidades europeas, o incluso en Sudamérica, piensa que el BDS es simplemente una forma de presionar a Israel. El problema es que los líderes del BDS no dicen eso. Ellos no consideran eso así. Y lo que es BDS, de hecho, es la terminología de 3 palabras: boicot, desinversión y sanciones. Significa, boicoteemos a Israel completamente, que Israel no esté en ningún foro internacional. Desinversión, saquemos fondos destinados a algo que tiene que ver con los judíos y sequemos a los judíos. Por ejemplo, un fondo de inversión de un banco holandés que decidió sacar todo el dinero invertido en empresas israelíes. ¿Por qué? Porque algunas de estas empresas estaban más allá de la línea verde. Eso es desinversión. Y lo último, sanciones. Intentemos sancionar económicamente o culturalmente a Israel. Esto se resume de la palabra BDS: boicot, desinversión y sanciones. Esto es la parte conocida por cualquier estudiante universitario de Europa, por ejemplo. Ahora bien, y entonces empecemos a ver qué es realmente lo que pasa. Este es el líder principal de BDS, se llama Omar Barghouti, es palestino. Y es lo que dice, es lo que está en abajo: no nos queremos un Estado palestino, no queremos que haya ningún judío. Entonces se dan cuenta que hay una disonancia entre lo que dice él y otros y lo que nos parece que es. Y aquí hay un problema. Porque las declaraciones de los líderes de BDS son muy claras. Tenemos unas cuantas declaraciones. Fíjense, arriba lo que pueden leer. Son declaraciones de los líderes principales del BDS. Entonces la pregunta, ¿qué hay un problema? No puede ser que sea tan inocente este BDS. Algo está atrás. Y entonces empezamos a ver qué es. Bien. Lo siguiente. Primero, no es algo nuevo. Las sanciones y boicot en contra de Israel comienzan en la era moderna. No digo la época antigua, porque en la época antigua siempre hubo sanciones y boicot contra los judíos. No nos dejaban entrar en universidades. No podíamos trabajar desde la Edad Media. No podíamos, por ejemplo, trabajar la tierra. Entonces esas cosas nos tuvimos que dedicar a lo que podíamos. Por ejemplo, banqueros, prestar dinero. Era lo que nos dejaban hacer. O sea que es algo nuevo. Y en Medio Oriente tampoco es algo nuevo. Empezó desde el momento que el movimiento sionista llegó, se empezaron a organizar los árabes de Israel y de la región para boicotear y no comprar nada israelí, no tener relaciones con Israel o con los judíos, para evitar la inmigración de judíos o la compra de tierras de judíos. Y tuvo varios niveles. Empezó en los años 20, luego siguió en los años 45 con la creación de la Liga Árabe. Había una oficina de boicot en contra de Israel en Damasco y en Egipto. Y la última gran ola de boicot fue en el año 73. ¿Se acuerdan? Los que más o menos tienen canas o que no tienen pelo. No digo tú, Eddie. ¿Se acuerdan que después de la guerra del 73 Israel ganó? Se organizaron los países árabes y los países musulmanes para hacer un boicot no solamente en contra de Israel, en contra de todo aquel que tiene relación con Israel. Eso provocó un aumento del precio del petróleo importante. Y los países de alguna forma superaron la presión que duró de hecho hasta los años 80. La guerra del 73 fue el último caso grande de BDS. Pero en el camino que pasó, Israel firmó acuerdos con los palestinos y la presión empezó a bajar. Oslo, entre Israel y los palestinos, provocó que firmemos una paz con Jordania. Antes habíamos firmado una paz con Egipto y Oslo nos abrió las puertas a un montón de países. Se abrieron oficinas comerciales israelíes en varios países árabes. Entonces el boicot bajó. Años 90 no hubiésemos hablado de boicot. ¿Y qué pasó en el camino? En el año 2000 empieza la intifada. Y cuando empieza la intifada, también hay un atentado grande de las Torres Gemelas y se reúnen en Durban una conferencia, que es la conferencia de países en contra del racismo, y paralelamente se reúne una conferencia de ONGs occidentales.
Y lo que sucede es que después del 2001, ONGs, muchas de ellas que se declaran defensoras de los derechos humanos, encuentran que tienen una alianza con extremistas radicales islámicos. O sea, en Durban se gesta muy fuertemente la alianza que se llama la Alianza Roja Verde entre radicales de izquierda y radicales islámicos. La principal declaración del Fórum de ONGs de Durban es la que está acá abajo. Piden boicotear a Israel. Fíjense cómo actuó Israel, que Israel ni siquiera envió a un representante a esa conferencia. A último momento nombraron al rabino Malkiel para que vaya a ver qué estaba pasando. Cuando llegó Israel, de pronto se dan cuenta que todo el mundo habla de Israel, estamos en medio de intifada, y nos están matando. Los países, no todos participaron, Canadá y Estados Unidos se fueron de Durban. O sea que, de alguna manera, la presión de las ONGs siguió. ¿Está bien? Hoy en día, el espíritu de Durban continúa. ¿Saben dónde? En el Foro Social Mundial. Cada vez que se reúne, que es el paralelo a Davos. Uno es el Foro Económico de los Países Occidentales y se reúnen paralelamente el Foro Social Mundial, en donde se reúnen ahí la Alianza Roja Verde. En la agenda, uno de los temas principales es cómo seguimos actuando en contra de Israel. La lógica es, ¿pero qué los une? ¿Qué une a la extrema izquierda con el Islam? Realmente tiene un problema anterior, y es el problema que los dos quieren cambiar el régimen mundial y el capitalismo y todo lo que significa Estados Unidos. Lo que pasa es que como Estados Unidos es difícil de atacar, atacamos al proxy de Estados Unidos. Van en contra del orden mundial, y en el camino piensan, los de extrema izquierda, que Israel es un estado imperialista, que fue colocado por potencias mundiales, y que no hay ningún tipo de relación entre los judíos y esa tierra, y el Islam radical piensa exactamente lo mismo, pero por otras razones. Entonces hay una alianza, yo lo llamo las alianzas, no voy a hacer palabras, pero la alianza de la gente que ha sufrido mucho. ¿Está bien? Hay otro problema más también. Acuérdense que después de la caída del bloque soviético, el bloque socialista se quedó sin inspiración. Supuestamente uno podría decir, bueno, ganaron los capitalistas, se terminó el mundo, ¿verdad? Como decía Fukuyama. El problema es que la extrema izquierda dijo, bueno, si se cayó mi ideología, se cayeron todas. Entonces tenemos un grupo de gente que piensa que para cambiar el régimen hay que aliarse. ¿En contra de quién? De Estados Unidos y de Israel. Como Estados Unidos es más complicado, siempre viene bien Israel. Se reúnen otra vez en el Foro Social Mundial. Vayan ahí, es espectacular. Yo tengo amigos que filmaron el último foro en Porto Alegre. Increíble. Se reunían todos, parece un zoológico eso. Todo aquel que tenía algo en contra de los judíos, ahí hablaba. Muy bien. ¿Cuál era el problema de Durban? Que lo organizaban los occidentales. Y por lo tanto, no parecía palestino. ¿Se acuerdan de Edward Said y su libro Orientalismo? Esta gente decía, no es auténtico esto. Esto no es realmente lo que es un movimiento en contra de Israel. El movimiento tiene que salir de los intereses de los que están en el medio. Por lo tanto, el BDS tiene que pasar a ser un movimiento palestino. ¿Cuál es el problema? Los palestinos no querían BDS. Más aún, no lo quieren todavía. No les conviene, la gran mayoría de palestinos no están a favor de que se sancione económicamente Israel, por ejemplo. Porque ellos son los que pierden. Y por lo tanto, había acá un problema. ¿Cómo convencer a los palestinos? Que ellos tomen la dirección del BDS para que sea auténtico. Lo lograron en el año 2005. Omar Barghouti cita una cantidad de ONGs que estaban en contra del proceso de Oslo y levantan el movimiento BDS. Por lo tanto, lo importante hoy en día no es lo que opina la gente que es el BDS, lo importante es lo que dicen los palestinos, que son los que lo lideran ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué es BDS? Porque no es lo que los estudiantes de nuestra universidad en Occidente piensan que es algo que es lo que dicen los palestinos. BDS realmente tiene tres principios básicos. Primer objetivo oficial de BDS. Esto es lo que van a encontrar en la página de internet de BDS Palestina.
Primer objetivo oficial. Queremos la retirada israelí de Palestina. Y queremos que Israel desmantele la valla de seguridad. Ellos lo llaman el muro. Dos objetivos, vuelvo a decir. Primer objetivo tiene dos partes. Retirada israelí de Palestina. Y segundo, desmantelamiento de la valla de seguridad. Este primer punto tiene que ver con lo que hablamos antes. Retirada de Israel de Cisjordania. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que en buena parte de la página de internet de BDS dice retirada israelí de la línea del 67. Y en la mayor parte de la página dice retirada israelí de Palestina. ¿Cuál es el problema? Cuando tú le preguntas al líder del Hamas o de la OLP, ¿a qué te refieres cuando hablas de Palestina? ¿Qué te dicen? Este mapa. Palestina, para los palestinos, es todo Israel. Por lo tanto, hacen un doble juego. No te dicen claramente lo que quieren, es que los judíos se retiren de todo Palestina. De lo que ellos consideran Palestina. Porque si dijesen claramente la línea del 77, tiene lógica. Es un problema con la ocupación, supuestamente. Pero si no lo dicen es por algo. Si dijesen claramente que están en contra de todo Israel, puede ser que perdiesen apoyo de todos los grupos liberales en el mundo. No están jugando con dos estados a dos pueblos. Es eliminar uno para darle todo. Pero no te lo dicen claramente porque temen perder apoyo. Pero el objetivo está escrito así. Y la segunda parte es, ¿qué significa retirar la valla de seguridad? Significa que Israel, durante la época que no teníamos valla, teníamos 300 muertos por año en atentados terroristas. ¿Por qué quieren derribar la valla? Por dos razones. Una, porque no le molesta que haya muertos. Dos, porque la valla perfectamente podría ser una frontera entre dos países potenciales. Pero si lo que ellos quieren es toda Palestina, no necesitan vallas. ¿Se entiende la lógica? El primer objetivo formal de BDS Palestina, que es el que lidera el movimiento, es este. Ya nos llama la atención que algo malo pasa acá. Pero no se preocupen que es peor. Objetivo número 2 de BDS. Reconocer los derechos fundamentales de los árabes israelíes. No tiene nada que ver con los territorios. ¿Qué tiene que ver esto con Judea y Samaria? Nada. Ellos lo que dicen es: queremos que se cumplan los derechos igualitarios totales para los árabes israelíes, los que viven dentro de Israel y tienen ciudadanía israelí. Y la pregunta es, ¿a qué se refieren? Si tenemos jueces árabes, tenemos modelos top árabes, tenemos jefes de universidades y de centros médicos árabes. La ley israelí es muy clara. Tenemos diputados árabes. Uno puede decir, bueno, desde el punto de vista no legal, sino informal, a la gente no le gustan los árabes. Es otro tema. Desde el punto de vista legal, hay una igualdad total de los árabes israelíes. Y entonces, ¿a qué se refiere esta gente? Muy bien, para eso tenemos que escuchar lo que dicen. Y lo que dicen es lo siguiente. Hay varias explicaciones a qué se refieren. Entre ellas lo que dice el movimiento Adala de árabes israelíes y también todo el movimiento de intendentes de municipalidades árabes que dicen, nosotros queremos igualdad total. ¿A qué se refieren? A lo siguiente. No puede ser que todo Israel tenga ley de retorno, porque la ley de retorno es solamente para los judíos. Y eso es desigual para nosotros. No puede ser que la bandera de Israel sea una bandera como Magen David, porque eso es desigual para nosotros. No puede ser que haya un himno que solamente representa a los judíos, porque eso es desigual para los otros. El ideal es crear un Estado que no sea el Estado como una nación del pueblo judío, sino que sea un Estado para todos los ciudadanos sin ningún tipo de tinte judío. Más aún, Adala ha propuesto que para que haya igualdad tiene que haber derecho a veto. Significa, toda ley que dicten los judíos podría ser vetada por la minoría árabe. Estamos hablando de 80-20. 80% judíos, 20% árabes. Este es el segundo objetivo de BDS. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con los territorios? Tercer objetivo de BDS. Queremos el regreso de todos los refugiados palestinos. ¿A qué se refiere? ¿Tiene algo que ver con los territorios de Judea y Samaria? Nada. ¿A qué se refiere? Cuando tú le preguntas a los palestinos, ¿cuántos son ustedes los refugiados? Ellos dicen según UNRWA. ¿Sabe la diferencia?
Refugiado según ACNUR, la ley internacional, es todo aquel que se fue de una zona de guerra o fue expulsado de una zona de guerra y que no recibió ciudadanía de otro lugar. Significa, ¿cuántos refugiados legales hay hoy en día? No. Todo aquel que se fue a la guerra del 48, todo aquel que se fue a la guerra del 67, o que lo echaron, y que no recibió ciudadanía en otro lugar. Significa que son unos pocos miles. Por ejemplo, Mahmoud Abbas es un refugiado según la ley internacional, siempre y cuando no tenga ciudadanía jordana. ¿Qué dice UNRWA? UNRWA es la organización para proteger a los palestinos, de la ONU. Lo que dice UNRWA es: consideramos que vamos a apoyar a los refugiados, a todo aquel que haya vivido en la zona que se llama Palestina desde mayo del 46 a mayo del 48. Significa que si tú llegaste en mayo en abril del 46, viniste de Egipto a vivir, eres refugiado. Y además, no solamente vas a ser refugiado tú, vas a ser refugiado tu hijo, tu nieto, tu bisnieto. Y así llegan a 5 millones de personas. Cuando hablan de queremos el regreso de refugiados, ¿a qué se refieren? ¿A los pocos miles o al 5 millones? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú combinas los 3 objetivos del BDS, se le ve el plumero. Porque toda la gente que apoya el BDS está en contra del proceso de paz, como voy a explicar. ¿Se entendió los 3 principios del BDS? No es lo que piensa una persona, un estudiante. Es algo mucho más profundo y grave, que por suerte, si Dios quiere, no va a llegar a México. Muy bien. ¿Quién ahora dirige BDS? Esta es la alianza de BDS. BDS está formado por un montón de ONGs de una sola persona. Si ustedes preguntan, ¿qué se fabrica en Palestina hoy? La industria nacional palestina es las ONGs. Es la industria nacional. Hay ONGs de una persona y una secretaria que dicen representar a millones de palestinos. Los que lideran el BDS son líderes de ONGs de una persona o de 2. Significa que es una alianza que se llama BDS Movement, el movimiento BDS, y tiene aliados, que son aliados muy puntuales. Primer aliado importante, muy importante: judíos que apoyan el BDS. El más famoso de todos se llama Ilan Pappé, un historiador israelí que, cansado de vivir en Israel y en contra de Israel, se fue a vivir a Inglaterra. Él dice que BDS es algo muy bueno. Este hombre se fue de Israel, entre otras cosas, porque le hicieron boicot dentro de la universidad. Él era profesor de la Universidad de Haifa y un estudiante que él patrocinó presentó una tesis donde dice que en la guerra del 48 Israel hizo una masacre en Tantur. Y los soldados del batallón Alexandroni le hicieron un juicio chico. Porque dice, usted es mintiendo. El juez pidió que traiga las grabaciones de las entrevistas. Cuando trajo las entrevistas, resulta que no hubo tal masacre. Se le había inventado el alumno. ¿Qué dijo Ilan Pappé? Hay que reconocerle la tesis como algo real y verdadero, porque lo que importa no son los hechos, es la narrativa. No importa la verdad, lo importante es la narrativa, cómo ellos percibieron lo que pasó en Tantur. Este hombre es condenado por sus pares historiadores, porque supuestamente el sueño de un historiador es encontrar la verdad. La verdad no importa. Este hombre suele ser citado por un montón de gente como un portavoz. El judío que habla a favor del BDS tiene un efecto muy grande, porque es el judío que nos da legitimidad. ¿Cómo voy a acusar a BDS antisemitas si hay judíos adentro? ¿Me entienden? Lo que hace el judío es purificar y limpiar un movimiento de tendencias muy claras. Entre paréntesis, ¿qué le dices a alguien que te dice Israel es un genocidio y te lo digo yo que soy Goldstein? Te lo digo yo que soy judío. ¿Verdad que nos duele? ¿Qué le dices? 2 palabras mágicas. ¿Y qué? Hay muchos judíos que no son inteligentes.
Y hay muchos judíos que no saben. El hecho de ser judío no significa que tú sepas sobre el tema. Hay que desconectar el hecho de que él se crea o se diga judío, no importa. Y lo que estamos discutiendo. Discutamos sobre lo que estamos discutiendo, que es contenidos. Primer aliado claro. Segundo aliado muy importante del movimiento BDS. Un montón de grupos de extrema izquierda que no tienen una línea normal común. Significa que son 25.000 millones de personas que tienen una ideología muy clara. Tenemos grupos trotskistas adentro, stalinistas adentro, una especie de ensalada que tienen algunas cosas en común y se unen para combates diplomáticos muy específicos. Por ejemplo, antiglobalización. Por ejemplo, lucha por mejorar el medio ambiente. Y entre esa ensalada también tiene un tema en común que es Israel. Otros aliados de BDS. Ciertas partes del mundo cristiano. Muy chiquitas. Lo lidera un cura palestino de Belén que escribió un documento llamado el documento Kairos. Y lo que dice ese documento es que los palestinos de hoy son los mismos, es Jesús del pasado, significa los mismos judíos que crucificaban a Jesús, ahora crucifican a los palestinos, que es el Jesús del pasado. Y por lo tanto, es hora de terminar con el pueblo judío como tendríamos que haber hecho para salvar a Jesús. Eso es el resumen del documento Kairos. Son muy pocos. Hay iglesias metodistas dentro del mundo cristiano que apoyan esto. Son muy pocos todavía. Otros aliados, el Hamas. No lo inventó el BDS, el Hamas, pero sí lo apoya. ¿Por qué intentaste matar a un judío? ¿Qué le dice? El Al-Aqsa está en peligro. Ahora, nos resulta ridículo que piensen que el Al-Aqsa está en peligro. Si nosotros no queremos destruir el templo. Parece ridículo. Año 2000, un asistente de Yasser Arafat le hace un informe a Yasser Arafat diciendo que los judíos están intentando crear un terremoto artificial y tormentas eléctricas para destruir el templo. Y Yasser Arafat lo lee, pone el sello de leído y se lo pasa a los ministros que tienen que tratar con el tema. O sea, se lo creyó. ¿Me entienden? Que es algo que está completamente convencido que es así. Muy bien. Ahora el dilema serio para los israelíes. Tenemos dos actitudes. Viene un terrorista con un cuchillo y tú tienes que decidir qué hacer. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué tienes que hacer? A ver. De hecho, le voy a resumir esto en dos, sí, además de correr, dos opciones. La primera opción. Intentas desarmar al terrorista, llevarlo a juicio, meterlo en la cárcel, o si tienes la posibilidad, tiras a matar incluso cuando la persona está lejos y no es un peligro inmediato para nadie. Porque ha pasado, y hemos visto imágenes de una persona con un cuchillo que ya no tenía un cuchillo y le dispararon a matar de todas formas. ¿Qué haces? Hace 13 años, el 33% de los ortodoxos judíos trabajaban. Hoy, el 51%. Una pregunta. Se enfrenta en ese momento en Siria Bashar al-Assad, alawi, que es apoyado por Irán, que es apoyado por Hezbollah. Enfrente tenemos a Al-Qaeda, llamado Jabhat al-Nusra, y ISIS. ¿Quién crees que gane? ¿Quién nos conviene que gane? En Israel cada vez está más claro que preferimos que se quede Bashar al-Assad porque él nos tiene miedo. Pero yo quiero citarles una frase que no es políticamente correcta, que la dijo Menachem Begin en el año 1978 en otro conflicto. Él dijo, les deseo suerte a los dos. Hemos desarrollado una aplicación nueva con página de internet que se llama Asbarab, o sea, aplicación de Asbarab. La pueden ver de esta forma. Tiene una página de internet que se llama asbarab.org y una aplicación que te la puedes bajar a tu iPhone o a tu Android. ¿Está bien? Viene alguien, un profesor universitario, que te dice Israel le roba el agua a los palestinos. Perfecto, vamos a ver si es verdad. Lo que haces es poner en la aplicación la palabra agua. Agua. Perdón, ¿dónde decías que le robamos agua? En la Franja de Gaza, genial. La Franja de Gaza.
te va a dar un montón de respuestas, siempre de 100 palabras, ordenadas de acuerdo a cuán agresivo querés ser con el otro. Significa hay respuestas amigables y hay respuestas fulminadoras. Hay 4 niveles diferentes. Elegí el tipo de respuesta que más te gusta, hace copy-paste. Tenés un profesor universitario que te dice Israel ha hecho un genocidio con los palestinos, busco la palabra genocidio y te va a salir, por ejemplo, que hasta ahora han muerto 13.000 palestinos a manos israelíes, incluso los que atacaron a Israel. 13.000 palestinos y 9.000 judíos a manos de árabes. Por lo tanto, si el crecimiento de la población palestina en Judea y Samaria ha sido del 350% y todo el mundo, los palestinos, del 900%, solamente un surrealista puede decir que hay genocidio. Estos números no los podés saber. Es complicado. Te bajas a Sbarab y empiezas a responder. ¿Cómo nació esto? Porque me volvieron Michigene en la última guerra de margen protector. ¿Cómo le respondemos a esto? Se terminó. A escribir las respuestas y todo el tiempo a meter más contenido para que la gente pueda responder. No es lo ideal educativamente, pero si en el camino vuestros jóvenes y ustedes mismos leen, van a ir acumulando información. Hay una sección también de 1000 palabras, que es para el que quiere leer más y entender todo el fenómeno. Y abajo tienen links a películas y fotos. Por lo tanto, señoras y señores, no hay más excusa para no defender a Israel desde tu computadora. Bájense a Sbarab, que además es gratis.